El Real Madrid vuelve mañana al trabajo, arranca una pretemporada típica que va a durar tan solo 2 semanas antes del arranque liguero, que será el martes 19 frente a Osasuna. El Madrid no ha podido adelantar ese partido. Sí que ha conseguido un amistoso que se va a disputar el día 12 en Austria frente al Tirol, un equipo de la Bundesliga austriaca. Y le queremos preguntar a nuestros compañeros hoy, a Gemma Soler, a Richard Méndez y a José del Valle. José, si esta pretemporada típica del Real Madrid le puede pasar factura al conjunto de Xabi Alonso a las puertas de una temporada que arranca ya. Hola Ana, hola Gemma, hola Richard. Esa es una gran pregunta y solo el tiempo nos dirá la respuesta concreta. Claramente fue un inconveniente para el Real Madrid y para todos los equipos importantes que hicieron la gira en Estados Unidos disputando un torneo oficial como el Mundial de Clubes, mientras otros equipos andaban de vacaciones porque no hicieron la tarea en la cancha. Ana, muchos estaban compitiendo por títulos internacionales y por grandes premios económicos. Xabi Alonso llegó 5, 7, 8 entrenamientos y de inmediato tuvo que debutar de manera oficial y así le fue, ¿no? El primer partido en ese Mundial de Clubes fue muy malo para el Real Madrid contra el Al Hilal, como la temporada pasada, un equipo sostenido por Courtois. Después el equipo mejoró, ya vimos la mano de Xabi Alonso, con línea de 3, 2 carrileros, pero también un equipo muy flexible que por momentos jugaba con línea de 4. Pero cuando tuvo el primer rival de verdad en ese Mundial de Clubes que fue el Paris Saint-Germain, el Madrid se comió un baile, ni siquiera metió las manos. Y después viene lo que usted comentaba, otro parate, jugadores de vacaciones. Ahora ya están trabajando, van a tener ese partido amistoso que me parece va a ser el único antes de debutar de manera oficial en la liga, por lo cual me parece que cuando ya arranque la liga, mientras el Madrid esté compitiendo, Xabi Alonso tendrá que terminar de hacer una pretemporada. Ese es parte del problema que hoy por hoy enfrenta el Real Madrid cuando vemos su calendario: Osasuna, el Oviedo, el Mallorca, la Real Sociedad y el Español de Barcelona. Un calendario difícil, apretado. En estos partidos es donde se gana y se pierde la liga. No en los clásicos. La gente piensa que es en los clásicos. No, por supuesto, el clásico tiene una magnitud importante por el aspecto mediático, pero al final de cuentas esos 3 puntos contra el Oviedo son tan importantes como los 3 puntos en el clásico. Es un inconveniente para Xabi Alonso, Ana, pero él lo sabía, es la oportunidad de su vida. El Madrid no perdona a nadie, el calendario no perdona a nadie, así que se tiene que poner a trabajar. Tiene una muy buena plantilla, a diferencia del año pasado. Hoy me parece que el plantel del Madrid está mucho mejor compensado. El Madrid necesitaba fichar defensores y la verdad que me parece que en el mercado del Madrid lo ha hecho muy bien. Dean Howson me parece que es un central de presente y de futuro con muchísima personalidad, con carácter, lo ha demostrado también con la selección nacional de España. Carreras regresa a casa, me parece que ese es un jugador fichado por el entrenador, porque a Xabi Alonso le gustan esos carrileros de flecha larga, pero Ana, solo el tiempo dirá qué tan complicado va a ser este parate para el Real Madrid. Richard, te pregunto, esto es una pretemporada típica, pero ¿se puede considerar el Mundial de Clubes como parte de la pretemporada? Me imagino, porque ahí Xavi ya empezó a probar muchas cosas. Oye, no todos los equipos pueden disputar partidos oficiales y un Mundial de Clubes como parte, ¿no?, de una preparación. Ahí está el parón por vacaciones, lógico y normal, los jugadores necesitan descansar y ahora 15 días a contrarreloj. Sí, lo digo, pretemporada única, diferente, pero ¿sirve o no sirve? A ver, tiene que servirle sobre todo a Xavi para tener claro quiénes son los jugadores con los cuales él quiere contar. Y parte de eso nos lo dejó muy claro. Xabi Alonso, cuando va olvidándose de la presencia de Rodrigo en el Mundial de Clubes, te da una señal muy clara de las cosas que no le gustaban del jugador. Para quizás el futbolista es el hecho de haber alargado una temporada y no de haber tenido como una pretemporada, pero para el entrenador, que era el primero que estaba llegando, era el que estaba incorporándose a la plantilla, era el que estaba empezando a conocer el trabajo del día a día con sus jugadores, sí ha servido ese sentido, pero para ir, creo, en principio descartando algunas cosas. No habrá tenido en aquel momento el tiempo suficiente como para insertar una idea de juego, porque es muy difícil, porque bastaban algunos entrenamientos para ya empezar a jugar en el Mundial de Clubes, pero sí para ir pensando en cuáles van a ser los nuevos dolores de cabeza. Y los dolores de cabeza es ver qué es lo que va a hacer, por ejemplo, Rodrigo. ¿Se va a ir o se va a quedar para aceptar la competencia con Franco Mastantuono y tal vez con Brahim, que también parte de esa banda? Los nuevos roles que le va a asignar a alguien como Arda Güler. Arda Güler va a hacer labores de sacrificio como intentó imponerle Xabi Alonso durante el Mundial de Clubes, o va a ser un jugador de creación de ese puesto de media punta con esa libertad. Son las cosas que por ahora tiene que definir
ser el técnico del Real Madrid, pero después está el trabajo que tiene que hacer el jugador. Por eso esta idea del Mundial de Clubes tan atravesado por la fecha de calendario, para algunos equipos fue una prolongación de la temporada, pero después viene la interrupción de vacaciones, hay que volver a hacer trabajo físico de recuperación. Eso no lo sufrió el Barcelona, más allá que Barcelona vio el Mundial de Clubes por televisión, pues les vino bien porque cumplieron sus vacaciones y arrancan antes una pretemporada. Ese no es el caso del Real Madrid. Entonces el futbolista dentro de lo interno está como reactivándose nuevamente cuando ya un equipo como el Barcelona, por ejemplo, le ha sacado 2 o 3 semanas de ventaja en eso, porque ya pasaron etapa de vacaciones y porque ya sus jugadores empezaron a trabajar. Ahora, para decirle a José, el Real Madrid, un calendario bastante complicado, me dijo usted. En la segunda fecha visitan al Real Oviedo, que tiene a Santi Cazorla con 40 años, que tiene a Salomón Rondón con 37. Qué miedo para el Real Madrid de ir a visitar al Real Oviedo. José, por favor, no tenga miedo. No, yo no tengo miedo. Espero que el Madrid no encare la temporada con esa actitud sobradora de Richard Méndez, porque justamente en partidos contra rivales como el Oviedo del año pasado fue donde el Madrid fracasó, donde el Madrid dejó puntos y después cuando volteó a ver el Barcelona ya se le había escapado. Son esos partidos, ¿no?, que sobre el papel parecen fáciles, pero luego se pueden complicar, ¿eh? Y hay estadios complicados en la Liga donde se le saca puntos a los grandes. Gemma, ¿tú crees que si el arranque del Real Madrid no es como se imaginan los aficionados en el club, se pueden agarrar un poquito a eso, ¿no?, a que la pretemporada no ha sido la ideal y que tampoco la Liga ha permitido retrasar ese primer partido que se podía haber jugado en octubre? También estaba de acuerdo Osasuna. Sí, a eso se van a agarrar, sí es verdad, pero es que no hay ninguna ley que obligue a aplazar ese partido y, por ejemplo, al Barcelona le obligaron a jugar sin 2 de sus principales internacionales por un partido, en este caso que no pudieron jugar por una razón de peso como la muerte del doctor Carlos Miñarro y tuvieron que jugar sin Koundé y Araujo, o sea que tampoco en ese sentido hay ninguna obligación que lo impere. Se van a agarrar a eso, Ana, seguro, que no han podido tener una pretemporada. En el fondo, si lo piensas, es como si Xavi Alonso hubiera tenido 2 pequeñas pretemporadas, porque sí que la ha tenido partido por la mitad, sí que es atípico, no había pasado nunca, pero al final pudo tener un conocimiento, un testeo competitivo. Sí, ya sé que no es lo mismo que una pretemporada en el Mundial de Clubes, ahí parecía, ¿no?, el madridismo lo vendió como el inicio de la nueva era, hasta que hubo el cataclisma contra el Paris Saint-Germain y entonces no, esto era culpa de Ancelotti, y la nueva era empezaría con el inicio de la Liga y este amistoso frente al equipo de Tirol. Vamos a ver, y es verdad que también yo creo que no es el arranque deseado, ni fácil para un nuevo entrenador, además, que se le va a juzgar muchísimo, pero al final la Liga, las competiciones importantes no se juegan en agosto, septiembre, hay que estar a tope en enero, febrero, marzo, y ahí va a estar el Real Madrid a tope, y que no todos sean excusas, porque al final se ha reforzado con más de 160 millones, el Atlético también pues con bastante menos, o el rival a batir, en este caso el Barcelona, con menos de 30. Creo que la diferencia es lo suficientemente grande como que la excusa de que no hemos podido tener una gran pretemporada sirva en este caso a la hora de competir por la Liga. Bueno, pues ahí están los fichajes del Real Madrid. Recordamos que mañana ya vuelven a los entrenamientos. El que no va a volver, aunque ya está en la capital de España, es el flamante fichaje, la perla argentina, Franco Mastantuono, que llega con muchísima ilusión. Es un jugador de muchísima calidad, versatilidad, capacidad para ese último pase. En fin, tiene muchas características muy buenas para este equipo, pero nos preguntamos si va a ser o no titular. Ahí están viendo los números con River: 22 partidos, 7 goles, 4 asistencias. Como digo, un jugador muy versátil que puede jugar en diferentes posiciones, de media punta, como tercer delantero, también como timonel, ¿no?, en el centro del campo. Y lo vamos a comparar con Rodrigo, ¿no?, con esto de que Rodrigo podría salir o quedarse. Todavía no sabemos cómo va a terminar el futuro de este futbolista. Rodrigo y Franco Mastantuono, ¿quién llega mejor al arranque de la temporada? Ahí tienen los números: 63 partidos para el argentino, 54 para el brasileño, 9 goles, 14 para Rodrigo. Ahí están los números, pero quizá las sensaciones son distintas, ¿no? O José, ¿tú cómo lo ves? ¿Quién llegaría mejor si es que los dos al final, bueno, en este caso Rodrigo se queda en el Real Madrid, y si crees que Mastantuono tiene posibilidades de ser titular? A ver, el que llega mejor, pues claramente es Mastantuono, a pesar de que no ha jugado un solo minuto con la camiseta del Real Madrid, porque lo decía Richard hace un rato, una de las conclusiones claras que sacamos del Mundial de Clubes es que Xavi Alonso no cuenta con Rodrigo.
Lo utilizó en el primer partido contra el Al Hilal, después no lo puso nunca. Ni siquiera cuando el Madrid se quejaba de las altas temperaturas, ni siquiera cuando el Madrid ya había definido algunos partidos, cuando el resultado ya no estaba en tela de juicio, ni siquiera para oxigenar a los delanteros, ni siquiera cuando Kylian Mbappé estuvo fuera de un par de partidos por un problema médico. Incluso bajo ese contexto, Ana, Xabi Alonso dejó de contar con Rodrigo. Yo creo que el Madrid le ha abierto las puertas al brasileño y está esperando una muy buena oferta de mercado. Creo que el Madrid tampoco está dispuesto a regalar a un activo importante que tuvo un mal año. A ver, un gol en los últimos 24 o 25 partidos, estadísticas muy pobres para Rodrigo, pero es un muy buen futbolista que ha demostrado su valía, clave en las últimas 2 Champions que ganó el Real Madrid, jugador de selección de Brasil. Entonces, en ese tira y afloja habrá que ver si llega una oferta que deje contento al Real Madrid y que deje contento también al futbolista. Y lo de Franco Mastantuono, Ana, a ver, hay que llevarlo de a poco. Hay mucha gente que se está equivocando, que lo vende como la competencia de Lamine Yamal. No, no se equivoquen. Lamine Yamal este año perfectamente podría ganar el Balón de Oro. Es más, para mí va a estar en el podio del Balón de Oro. Lamine Yamal es un futbolista probado que ya le dio una Eurocopa a España, que ya le dio títulos al Barcelona. Franco Mastantuono, a ver, no jugó ni 20 partidos con River. Una camiseta brava y cada vez que jugó lo hizo bastante bien. Con Argentina debutó. Es cierto, jugó algunos minutos, pero el Madrid es un animal distinto. Hagamos un repaso rápido. A Marcelo le costó muchísimo convertirse en el lateral que fue. Federico Valverde lo tuvieron que prestar. Vini Junior, Rodrigo primero pasaron por el Castilla. Ese salto de Argentina al primer equipo del Madrid es muy difícil. La última vez que el Madrid lo hizo fue con Gago y con el Pipita Higuaín. En el mismo mercado ficharon al mediocampista de Boca y al delantero de River. A Gago le dieron las gracias. Higuaín se quedó un poco más de tiempo y alternó la titularidad con Karim Benzema. El Madrid claramente terminó apostando por el francés. Va a ser muy difícil que Franco Mastantuono de inmediato tenga un impacto. Y en el esquema de Xabi Alonso que vimos en el Mundial de Clubes, en el 11 titular, yo no le veo ningún lugar. La única vez que el Madrid jugó 4-3-3 fue contra el Paris Saint-Germain. Y así le fue. Yo creo que Xabi Alonso va a apostar por un equipo más equilibrado. Así que al argentino yo no lo veo titular. Y después cuando juegue habrá que ver si tiene lo que hay que tener para brillar con la camiseta del Real Madrid. El Madrid no es para todos, Ana. El Madrid no es para todos. Bueno, lo cierto es que el Madrid también ha pagado una pasta por este futbolista joven, como decíamos, que está quemando etapas muy rápido a una velocidad endiablada. Decías, José, que tú no le ves sitio en el 11. Dicen que Xavi y todo el staff quieren apostar fuertemente por este futbolista. Richard, ¿tú le ves en el 11? Yo decía, bueno, quizá como timonel ahí, está Arda Güler, está Dani Ceballos, podría ser Mastantuono, porque bueno, también le ayuda la baja de Bellingham. A ver, el Madrid ciertamente no es para todos, como dice José, pero es menos para los que menos aportan. Y hoy en día Rodrigo no aporta lo que llegó a aportar en algún momento. Rodrigo, además, creo es un jugador que, a ver, que en base a declaraciones o en base a de pronto el descontento de no estar en su posición natural, porque Rodrigo se le ha obligado a jugar en el extremo de la derecha, cuando él claramente siempre ha sido más un extremo izquierdo, aunque juegue a pierna cambiada. Pero su deseo es jugar en la banda donde hoy está Vinicius Junior y donde después trajeron a Kylian Mbappé. Es decir, es imposible ese lugar. Vinicius Junior se ha tenido que acostumbrar a un ecosistema donde ha recibido demasiadas oportunidades y donde él no hizo más que mostrar inconformidad. Inconformidad incluso de no ser alguien apreciado hasta por la prensa de Madrid, porque recordemos cuando marcaba Bellingham y se hablaba del tridente, pero es que Bellingham era mediocampista y Rodrigo sí estaba en el ataque y él se molestaba por ese tipo de cosas. Hoy en día creo que le han traído a Mastantuono y es una reacción que tiene que tener Rodrigo. O la lucha para quedarse o escoge irse. ¿Hay oportunidades hoy en día para buscar ser el extremo izquierdo de algún club? Sí. El tema es qué club está dispuesto a pagar lo que pretenda el Real Madrid por los servicios del brasileño. Habría una oportunidad muy linda con el Liverpool, habría otra oportunidad, por ejemplo, con el Tottenham Hotspur, porque se ha ido Heung-min Son para el equipo de Los Ángeles en la MLS. ¿Habría oportunidades para irse? Sí, incluso Mourinho lo quiere en el Fenerbahce. El tema es, ¿está dispuesto Rodrigo a irse para estar en un lugar donde sea titular, donde no tenga que estar peleando la titularidad con un chico que viene con un apetito que nunca tuvo Rodrigo, a cambio de dejar una camiseta tan pesada como la del Real Madrid, irse a un equipo como el Fenerbahce? La verdad que son semanas difíciles las que le vienen a Rodrigo.
Estas últimas semanas del mercado, Rodrigo tiene que someterse primero a tratar de convencer a Xabi Alonso, porque no lo pudo convencer en el Mundial de Clubes. Luego tratar de ganarle competencia a Franco Mastantuono, que creo llega con el apetito que le ha caracterizado ser un jugador con muchísima garra, y esa garra que perdió Rodrigo. Pues yo no sé de qué se va a agarrar el brasileño. A mí me parece que está más afuera que adentro. Me gusta esto que dices del tema apetito, ¿no? Porque yo también quería jugar un poquito también con el tema de, veíamos los números, pero también las sensaciones, ¿no? Gemma, no es lo mismo un jugador como es Rodrigo, que ahora mismo parece que está de capa caída, que tiene un pie fuera del Real Madrid, que Xabi Alonso no cuenta con él, ¿no? Que este futbolista joven, que llega con ilusión, al que ya se le compara por el paso similar que ha tenido, ¿no? Con Di Stéfano, en plan de pasar de River al Real Madrid. Entonces el fútbol muchas veces es de sensaciones, ¿no? Y parece que las sensaciones tiran un poquito más o inclinan la balanza hacia esta joven promesa. Sí, yo como casi siempre estoy en desacuerdo con José del Valle, yo que creo que puede ser un jugador, si no titularísimo, sí que puede serlo en algunos partidos, especialmente aprovechando eso que bien remarcabas, Ana, esa lesión de Bellingham que se va a perder, pues veremos si unos 10 partidos o así lo puede llegar a aprovechar. Y al final hablamos mucho de jugador titular o no. Para mí hay jugadores importantes y jugadores no importantes, porque es que con los 5 cambios hay muchos futbolistas que van a ser importantes y que quizás no están en todos los 11, y yo creo que Mastantuono puede ser uno de ellos, porque sí que veo que llega con un ángel, con una confianza, con un carisma, con una seguridad, con una versatilidad que no le veo ahora mismo a un Rodrigo, que ya el año pasado su arranque de temporada fue durísimo. Él mismo explicó que era por problemas de confianza, y pienso yo, si el año pasado estuvo así, imagínate este año, con lo duro que ha sido todo, con todas las críticas, la presión, los nuevos fichajes, y viendo que Xabi Alonso, al menos en el Mundialito de Clubes, no ha usado tanto su figura. Así que realmente la balanza entre uno y otro, yo creo que claramente gana el argentino, que como bien decías, no rehúye, ¿no?, esa comparativa, con todo el respeto. Lo escuchaba hablando con los compañeros de ESPN Argentina, el orgullo que le supone emprender el mismo rumbo que hizo una leyenda como es Di Stéfano, y yo creo que es un futbolista que le puede venir realmente bien al Real Madrid, que tiene calidad. Luego están los factores de la suerte, el resto del equipo, si todos van a remar a una, porque les va a exigir muchísimo más Xabi Alonso, pero si el equipo lo hace, yo creo que Mastantuono puede ser un futbolista importante. Y recordemos que es que en unos días cumple los 18 años, el 14 de agosto, cuando se va a incorporar ya a la disciplina blanca. Lo vamos a contar y lo vamos a debatir aquí, seguro, el futuro, el presente y lo que se le viene, ¿no?, a Franco Mastantuono en esta nueva etapa en el Real Madrid, aquí en ESPN Deportes.